Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video en Mentes Positivas. Me alegra muchísimo que estén por acá. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Se acuerdan que anteriormente yo les he dicho que tenemos pendiente hablar del proyecto sentido? ¿Qué es? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Por qué es importante sanarlo? Bueno, vamos a empezar hoy a conocerlo. Vamos a hablar de cómo nuestro nacimiento influye en nuestra vida y en nuestra forma de ser. Dime cómo naciste y te diré cómo eres. Un aspecto que se revisa en biodescodificación es la forma en que nacen las personas, porque si bien es cierto que influyen las fechas y los nombres e historias del árbol genealógico, también es cierto que nuestra llegada a esta vida queda marcada por la forma en que nacemos. Y no solo la forma en que nacemos, sino la forma en que fuimos concebidos. ¿Quieres saber cómo se asocia tu forma de ser con tu forma de haber sido gestado y nacer? Quédate hasta el final. Vamos a ver algunos ejemplos de diferentes tipos de nacimientos y embarazos, con algunas variantes. Espero que esta información te sirva para trabajar en hacer conciencia de ti mismo, de tu forma de ser y de las situaciones que has vivido. Nacimiento normal. Hablamos de nacimiento normal cuando no existieron complicaciones para nacer. Es el que se considera nacimiento común y corriente, sin medicamentos, sin problemas para el bebé, en un hospital y con todas las atenciones, o en otras palabras, un parto fácil. Muchas madres dicen a sus hijos que su nacimiento fue normal. En realidad, existieron complicaciones. Lo que intentan hacer es encubrir su culpa. Otras dirán que un nacimiento fue normal simplemente porque las anestesiaron y no recuerdan. El punto aquí es que muchos de los llamados nacimientos normales en realidad fueron más complicados. Personalidad de niños nacidos en parto normal. La influencia que tenga un nacimiento normal sobre sus relaciones dependerá del significado que se le dé a normal. Si su nacimiento en verdad fue fácil, relativamente rápido y más que agradable, será fácil de tratar y le gusta a la gente. Hay poco dramatismo y lucha en sus relaciones. Es una persona relajada, puede cuidarse a sí mismo, sabe estar solo, se siente querido y amado, cerca de su madre y cómodo en las relaciones íntimas. Puede ser que ocasionalmente piense que, como es normal, no es nada en especial. Cree ser uno del montón, un hijo de vecino. Siente miedo a ser diferente. Teme sobresalir. Es un conformista sin remedio. Encuentra la vida común y corriente, sin ningún chiste. Constantemente se repiten en cualquier circunstancia. Yo no importo, no soy nada especial, mi vida es rutinaria, la gente no se da cuenta de que existo, soy común y corriente, soy aburrido. Perciben sus relaciones como rutinarias, normales, sin ningún toque especial, y sienten que su pareja es más importante que ellos mismos. Consideran que todo el mundo es normal como ellos y que las cosas que hacen son normales, y cuando los demás reclaman algo sobre sus actos, se sienten incomprendidos y raros en el mundo. ¿Te suena familiar? Embarazos no deseados, no planeados, accidentales, ilegítimos o producto de una violación. Aquí vemos los embarazos generalmente no planeados. El clásico nos ganó la calentura, no nos cuidamos, se nos rompió el condón, no hicimos bien las cuentas. Yo no quería, pero ya ni modo. Embarazos clandestinos, fuera del matrimonio, por incesto o concebidos a la fuerza. En general, hijos o hijas no deseados. Personalidad de niños no deseados. Toma el papel de verdugo y ahora rechaza a cualquiera que le quiera.
Trata de hacerse indispensable para que no lo rechacen. Es un ser misterioso si es ilegítimo. Tiene problemas con los impuestos, matrimonios y otros trámites legales. Tiene problemas para planear algo, ya que él no fue planeado. Es un planeador compulsivo si trata de sobrecompensar. Es susceptible a accidentes si fue un accidente. Es desorganizado si no fue planeado. Siente que sus relaciones lo toman por sorpresa si su nacimiento pareció presentarse en un mal momento para sus padres. Es adicto al rechazo en las relaciones. Se siente frustrado y con ganas de no haber nacido, pues no encuentra su lugar en el mundo. Nacer con el sexo equivocado. Esto es cuando los padres desearon un bebé con sexo determinado y nace lo contrario. Ejemplo, querían una niña y nació un niño. Personalidad de niños que nacen con sexo diferente al deseado por los padres. En diversas situaciones afirman: nunca seré lo suficientemente bueno como hombre o mujer. Soy una desilusión. Soy alguien equivocado. Estoy confundido. ¿Debería ser niña o viceversa? Tienen dificultades con los de su género y o temen asumir la responsabilidad por este. No se sienten aceptados. Se sienten tristes, enojados y resentidos en las relaciones. No pueden aceptarse a ellos mismos en las relaciones. Se sienten insatisfechos en la vida. No saben lo que se espera de ellas, ni lo que deben recibir dentro de las relaciones. Con frecuencia ven al mundo como un lugar poco amigable, y lo mismo sienten de las relaciones debido a los problemas de identidad sexual. Generalmente la pubertad para ellos fue un gran problema. Algunas veces se sienten más felices al estar a solas. Temen ser desilusionados. Abortos accidentales, abortos inducidos, muertes fetales anteriores a mi nacimiento. Aquí están los hijos de madres que han vivido la experiencia de haber abortado previamente y están embarazadas de nuevo, o que experimentaron la muerte de su bebé dentro del útero. Personalidad de niños nacidos después de un aborto inducido. Un ser que fue engendrado después de un aborto o muerte fetal constantemente afirma: no puedo vivir con plenitud, mejor permanezco deprimido y triste para obtener aprobación, llegué en el momento equivocado, yo no debería estar aquí, no sé cómo hacer para que mi padre o mi madre se sientan felices, no sé cómo hacer feliz a mi pareja. Sienten mucho miedo a la vida. Con frecuencia piensan que la gente está ahí para matarlos. Tienen paranoia. Con frecuencia piensan: no deseo vivir o la vida lastima. Por lo general, en sus relaciones no confían en el otro. En sus relaciones no se sienten amados ni deseados. Sienten que no deberían estar aquí. Sienten que tienen que luchar mucho en la vida. Sienten un gran temor a fallar. Se culpan de todo y se sienten responsables de la felicidad o la infelicidad de sus padres. Personalidad de niños nacidos después de muchos abortos accidentales. Expresan más temor ante las amenazas. Presentan una tendencia a preocuparse por las cosas, con frecuencia en forma exagerada.
viven con el temor de ser reemplazados. Sienten que la vida es una lucha. Durante su vida sienten mucha culpa de todo. Nacimiento rápido o retenido. Son los nacimientos en donde el bebé nace en cuestión de minutos, o no llega al hospital y nace en casa, en el taxi, etc. El nacimiento retenido es cuando todavía nadie está preparado para recibirlo y le cierran las piernas a la mamá para que espere y aguante, que lo retenga. Personalidad de niño con nacimiento rápido. La mayor parte del tiempo se sienten apresurados y nerviosos, siempre están corriendo. Sienten que su pareja los apresura y no tienen elección al respecto. Algunas veces se sienten culpables por apresurar el paso de los demás. Con frecuencia quieren todo con rapidez. Afirman, lo quiero para ayer. Con frecuencia tienen mucha energía. Pueden ser hiperactivos. Son buenos atletas. Algunos de ellos dicen que encuentran fácil lograr el éxito con rapidez, sin embargo se sienten culpables al hacerlo tan rápido. Con frecuencia desean implorar velocidad y su pareja no puede seguirles el paso. En ocasiones afirman, los sucesos poco comunes son fáciles para mí. Con frecuencia no comprenden que a los demás les cueste trabajo lo que para ellos es muy fácil. Se sienten cómodos realizando elecciones de último momento. Personalidad de niño con nacimiento retenido. Con frecuencia esperan hasta que las cosas se vuelvan atemorizantes. Sienten la necesidad de toparse con pared en las situaciones. Se sienten indefensos. En las relaciones con frecuencia su pareja los retiene. Se sienten inseguros en su cuerpo. Algunos se quejan de tener la columna vertebral desviada. Otros piensan, no puedo conseguir lo que quiero cuando lo deseo, algo me lo impide. Muchos piensan, para evitar que los demás me retengan, tengo que partir. Siente que el tiempo no está a su favor y deben siempre esperar ser los últimos. Sienten que los demás tienen la razón y que además deben decirles cuándo hacer las cosas. Nacimientos prematuros, nacimientos tardíos, partos prolongados, niños en incubadora. Los prematuros son los bebés que nacen antes de tiempo, menos de 36 semanas de embarazo, o que están en incubadora al nacer. Los tardíos son los bebés que tardan más semanas en nacer, más de 40 semanas. Los partos prolongados son aquellos que duran 8 horas o más, habitualmente por un trabajo de parto lento. Algunos al nacer son puestos en incubadora por diferentes razones, independientemente de si fueron prematuros o no. ¿Naciste de día o de noche? ¿Te cuesta trabajo levantarte o eres trasnochador? ¿Habitualmente llegas tarde a una cita? ¿Disfrutas de las tardes? ¿Te gusta estar encerrado en un ambiente seguro? Personalidad de niños prematuros y tardíos. Se sienten como intrusos. Sienten que van adelante de los demás. Se sienten inmaduros en las relaciones. Son vulnerables en extremo. Con frecuencia son pequeños y se sienten insignificantes. Sienten que cometieron un error. Sienten que no están preparados, que no pueden hacer las cosas. Personalidad de niños en parto prolongado, que son lentos, frustrados, adoloridos, que desilusionan, que hacen esperar a toda la gente,
que lastiman a las personas, que la vida es dura y es una lucha, que son trasnochadores, alargan las situaciones difíciles en su vida, sienten una gran culpa y creen que causan dolor en quienes los quieren. Personalidad de niños que estuvieron en incubadora, separados y solos, temerosos de que los toquen, observados y juzgados. No les gusta que los toquen. Se relacionan con gente que parece distante y fría. Sienten que no saben recibir amor y caricias. Estas personas cargan con la incubadora en sus relaciones y en todo lugar, es decir, cuando se sienten amenazados, se aíslan, ponen una barrera y no permiten contacto alguno. Niños nacidos por cesárea. Aquí están los bebés que en vez de nacer por el canal de parto, nacen por una intervención quirúrgica abdominal, lo que hace que el nacimiento sea más rápido para la madre, el médico y el bebé. Muchas ocasiones se hace una cesárea por capricho de los padres o de los médicos. Personalidad de niños nacidos por cesárea. Sufren de síndrome de la interrupción, que es algo o alguien que constantemente los está interrumpiendo. Con frecuencia sienten temor por los cuchillos y los instrumentos con filo. No pueden hacer las cosas por sí mismos. Se resienten porque otros los manipulan. Con frecuencia suplican que los toquen. Casi siempre son indirectos en comunicarse. Tienen una tendencia a pensar que todo lo hacen mal. Se confunden con facilidad. Se les dificulta tomar decisiones. Para ellos está mal si lo hacen, pero también si no lo hacen. Les es muy difícil terminar las cosas. Se culpan por no hacer las cosas por la vía difícil. Son adultos testarudos que insisten en hacer las cosas a su manera, bajo su propio riesgo. Atraen bloqueos e interrupciones constantes en su vida. Se sienten invadidos. Necesitan rodearse de personas que sienten que los salvarán en alguna situación de emergencia. Se sienten manipulados en las relaciones y sienten la necesidad de abandonar las relaciones y huir. Niños que vienen atravesados. En este caso, el bebé se encuentra de lado o en diagonal, con la cabeza hacia la derecha o izquierda y los pies en el extremo opuesto. El pequeño no está de frente al canal del parto. Es una emergencia médica extrema que por lo general requiere de una cesárea. En ocasiones, el médico tratará de voltear al bebé en forma manual desde el exterior. Resulta muy doloroso para la madre y para el bebé, y con frecuencia la maniobra no da resultado. Personalidad de niños atravesados. Con frecuencia se quejan: voy en dirección equivocada respecto al matrimonio y a la profesión. Creen que otros los están volteando o torciendo en dirección opuesta. Permanecen demasiado tiempo en situaciones de las que deben de salir. Hacen esperar a la gente. Pueden sentirse atrapados en algo o están cambiando todo el tiempo para tratar de salir, pero sin llegar a ninguna parte en realidad. Se quejan de confusión, se quejan de dolor en el cuerpo. Se mueven mucho. Evitan los abrazos apretados. No les gusta que los controlen ni manipulen. No saben qué camino tomar. Temen al alineamiento en general.
Niños nacidos en parto inducido, ya sea por medicamentos o rompiendo bolsa. Un nacimiento inducido es aquel en el cual el trabajo de parto se empieza en forma artificial, rompiendo la fuente con algún objeto o por medio de medicamentos administrados por vía venosa. Normalmente un bebé llega cuando está preparado e inicia el proceso de trabajo de parto emitiendo su propia hormona. En ocasiones existen razones médicas para la inducción, pero a veces hay razones menos importantes, incluso tan ridículas como que los padres desean que el bebé nazca antes de Año Nuevo para ahorrar dinero en impuestos, o como que el médico tiene un torneo de golf. Tal vez alguien deseaba que la criatura naciera el mismo día que uno de sus antepasados. A pesar de que puede parecer algo lógico e inocente al mismo tiempo, si aquellos que están involucrados supieran los efectos que ejerce sobre el bebé, dudamos en verdad que intentaran la inducción. Personalidad de niños nacidos en parto inducido, ya sea por medicamentos o rompiendo bolsa. Tienen problemas para empezar lo que sea. Tienen problemas con el tiempo en general. Suelen reprimir el amor, el sexo y el afecto. Con frecuencia piensan que su pareja debería hacerlo por ellos. En ocasiones actúan así: ven y atrápame, pero si no lo haces, lo voy a resentir. Te voy a decir que no, para probar que puedo ir bajo mis propios términos y en mi momento. Muy seguido es habitual que se sientan indefensos y esperen que alguien les sirva. Existe una tendencia a no elegir las relaciones. Su pareja lo hizo por ellos. La gente tiene que inducirlos para hacer las cosas y a involucrarse en las relaciones. Luego se resienten por la inducción. Deseos de vengarse constantemente de otros. Muy seguido dicen no. Niño nacido de nalgas. Un bebé que se encuentra en esta posición nace hacia atrás, ya sea que salga primero el trasero o los pies, lo que es más raro y se llama presentación de pie. Como guías de renacimiento, estudiamos para conocer la razón por la que esta persona se volteó dentro del útero, ya que se sabe por intuición el camino correcto por el que va a nacer. Personalidad de niño nacido de nalgas. Se quejan de hacer las cosas en forma equivocada. Sentimiento constante de culpa. Con frecuencia odian finalizar las cosas. Dicen que nunca saben lo que van a querer después. Tienen miedo de estar equivocados y esto no les permite comunicarse. Se quejan de luchar en las relaciones. Algunos dicen que retroceden en las relaciones cuando son muy estrechas. Se dan cuenta de que al placer sigue el dolor. Por lo general se preocupan por evitar lastimar a la gente. Se involucran en las relaciones y luego luchan por salir. Sienten una posesión de la libertad poco convencional. Con frecuencia se quejan de la gente por intentar jalarlos o forzarlos. Muy seguido se califican a ellos mismos como luchadores. Se quejan de no saber qué dirección tomar. Hablan de principios dolorosos en la vida y en las relaciones. Y si el médico intentó voltearlos desde el exterior, entonces existe una resistencia a que otras personas traten de cambiarlos. Sin embargo, al mismo tiempo, un desafío a los demás para que se atrevan a hacerlo. Niño nacido con forceps. A los bebés que nacen con la ayuda de los forceps, les estrujan, atornillan, retuercen y jalan la cabeza para sacarlos del útero. El resto del cuerpo sale por sí solo. Imagina que eres una muela y que te sacan de la boca con unas pinzas. Así podrías darte una idea de lo que es. ¿Por qué un bebé necesita de los forceps?
porque es demasiado grande, demasiado lento, viene muy mal acomodado o ya está muy abajo en el canal del parto para recurrir a la cesárea. Cualquiera que sea la razón, se encuentra atrapado y el obstetra adopta el papel de libertador. Personalidad de niño nacido con forceps. No les gusta que los controlen ni manipulen. Se sienten mejor cuando ellos tienen el control. Temen al dolor y piensan que el placer conduce al dolor. Con frecuencia sienten que los jalan fuera de las situaciones. Piensan que deben hacer todo por sí mismos. Creen que no importa cuánto hagan, nunca es suficiente. Temen no poder hacer las cosas por sí mismos. Sienten que no son lo suficientemente buenos, que no valen nada o que algo está mal en ellos. Sienten que su cabeza y su corazón están separados, es decir, desconectados de sus sentimientos. Frecuentemente temen al contacto físico. Niños nacidos con cordón umbilical enredado en el cuello. Un bebé puede atorarse en el cordón umbilical de diferentes maneras y habitualmente no está ceñido y puede desatorarse con facilidad. Pero si el cordón está muy pegado alrededor del cuello, entonces la propia fuente de vida se convierte en un instrumento de estrangulamiento y crea una esquizofrenia primaria hacia la vida. Casi siempre, al crecer, estos niños establecen una relación amor-odio con la existencia. En su conciencia, la vida y la muerte son iguales. Personalidad de niños nacidos con cordón umbilical enredado en el cuello. Tienden a crear situaciones que amenazan la vida. Son muy susceptibles a la sensación de asfixia. La intimidad representa un riesgo para ellos. Con frecuencia no les gustan las corbatas o usarlas muy ceñidas. A menudo se sienten estrangulados en las relaciones. Presentan un buen desempeño en las situaciones de crisis. Con frecuencia se sienten desconectados de sus emociones. Casi siempre dicen, «esto me está matando», cuando se sienten más vivos. Cualquier clase de embrollo puede representar el pánico primario. Tienden a sabotear las creaciones, matando la creatividad. Nacimiento de gemelos. Los gemelos pueden ser más psíquicos y telepáticos porque desarrollan una conexión intuitiva dentro del útero. Estudios recientes han comprobado que aún los que son separados al nacer crecen con similitudes importantes, incluyendo el nombre de sus cónyuges, hijos, perros y gatos, así como sus profesiones, pasatiempos e intereses. Personalidad de los gemelos. Con frecuencia, el primer gemelo es un líder. El segundo gemelo casi siempre es un seguidor. Sienten que otros tienen ventaja sobre ellos. Se quejan de llevar la segunda voz en las relaciones. Con frecuencia esperan que su pareja les muestre el camino. Encuentran poco natural el pensar primero en ellos mismos. En el sexo se aseguran de que su pareja llegue al clímax primero. Siente que siempre han estado en segundo término. Frecuentemente sus parejas evolucionan con rapidez y luego los abandonan. Se quejan de dependencia extrema. También tienden a ser muy intuitivos, psíquicos. Desean tener un espacio propio. Sienten una rivalidad y competencia extremas entre hermanos. Sienten un gran temor por la cercanía y la intimidad, pero imploran tenerlas. Bueno, cuéntenme en los comentarios si se identificaron con algunas de estas características y si desean que sigamos hablando sobre este tema del proyecto Sentido, de nuestro nacimiento y de cómo nuestra concepción influye en nuestra vida. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en otro video, nos escuchamos en otro podcast. Adiós.